Para vivir eres mi todo. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor, mi fortaleza eres. Muy buenas tardes, estimados directores, coordinadores, docentes de las ODEC a nivel nacional y público en general. Mi nombre es Christopher Vidal, coordinador en ONDEC, y les doy la cordial bienvenida a nuestro sexto webinar pastoral de este año 2023. Reciban, como siempre, el saludo de Monseñor Ricardo García García, presidente de la Comisión para la Educación, Cultura y Bienes Culturales de la Conferencia Episcopal Peruana, del padre Richard Santos Caicho, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales, y del licenciado Alfredo León Sánchez, director de la Oficina Nacional de Educación Católica. Y para empezar, de la mejor manera, vamos a encomendarnos a nuestro Señor mediante la oración inicial a cargo de la hermana Bernardina. Adelante, hermana Bernardina. Muchas gracias, Christopher. Y vamos a encomendarnos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te pedimos por los jóvenes que no son la esperanza del mundo. No te pedimos que los saques de la corrupción, sino que los preserves de ella. Padre, no permitas que se dejen llevar por ideologías mezquinas, que descubran que lo más importante no es ser más, tener más, poder más, sino servir más a los demás. Padre, enséñales la verdad que libera, que rompan las cadenas de la injusticia, que hace hombre y forja santos. Pon en cada uno de ellos un corazón universal que hable el mismo idioma, que no vea el color de la piel, sino el amor que hay dentro de cada uno. Un corazón que a cada hombre le llame hermano, y que crea en la ciudad que no conoce las fronteras, porque su nombre es universo, amistad, amor, Dios. Padre Santo, cuida a nuestros jóvenes. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, profesor Christopher. Muchas gracias, hermana Bernardina, por dirigir este momento de oración. Bien, vamos a presentar entonces nuestro sexto webinar pastoral de este año 2023, que se titula Jóvenes en la Evangelización. Un tema muy importante, por supuesto, tomando en cuenta el contexto que hemos vivido este año 2023, esta Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? En Lisboa, Portugal, donde el Papa se encuentra con los jóvenes, nos confirma en la fe, renueva toda esta actividad evangelizadora, testimonial de los jóvenes, ¿no? Muchos de ellos han acompañado al Papa, cerca de 1,5 millones, ¿no? Lo cual también es una esperanza y una motivación para toda la iglesia. Les recordamos que pueden escribir sus preguntas en los chats del Zoom y del Facebook, las cuales serán resueltas al final de la ponencia. Y precisamente vamos a presentar a nuestro ponente de esta tarde, el padre Omar Sánchez. Él es sacerdote diocesano, párroco de la parroquia Santa María de Tablada de Lurín. Él es director también del Hogar de las Bienaventuranzas y asesor de la pastoral juvenil de la diócesis de Lurín.
Entonces, bienvenido, Padre Omar. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Christopher? ¿Qué tal? Qué gusto escucharte, qué gusto estar con ustedes. Muy bien, Padre. Adelante. Claro que sí, con gusto. Efectivamente, hemos vivido la Jornada Mundial de la Juventud. Yo he llegado la semana pasada, el día martes 9 de agosto de Lisboa. Hemos ido con un grupo de la diócesis de Lurín, en total 30 personas, 3 sacerdotes y 30 jóvenes entre 14 y 30 años. Y realmente ha sido una experiencia como siempre. Esta es si no me equivoco, la 6ª Jornada Mundial de la Juventud en la que participo. Y es una experiencia siempre de aprendizaje, siempre enriquecedora, siempre de fortalecimiento de la fe. Para mí como sacerdote a los 56 años y con 23 años de ministerio sacerdotal, pero también para los jóvenes que han participado, de acuerdo a la edad, uno de 14, el más jovencito, que cumple 15 ahorita en septiembre, y la mayor, una muchacha ya psicóloga profesional de 30 años, con la variedad y la riqueza que eso significa, ¿no? Edades, experiencias de vida, experiencias pastorales, historias, momentos vitales de cada uno de ellos son diferentes. Nosotros estuvimos en una parroquia matriz que estaba en Oeiras, que era una parte, digamos, bastante buena, de clase media, media alta de Lisboa frente al mar, gracias a Dios. Y desde ahí nos tomaba de 40 a media hora en llegar a toda la zona central donde estuvimos participando de diferentes actividades. La experiencia con respecto al tema que me han pedido compartir con ustedes, de los jóvenes en la evangelización, me confirma una vez más, después de tantos años de acompañar a juventudes en la pastoral, en la vida pastoral de la diócesis de Lurín, de la Iglesia Católica, me confirma una vez más que la participación, el impacto, la importancia, digamos, de los jóvenes en la evangelización está directamente vinculada con su experiencia de Dios. Y creo que es una de las cosas en las que en general como iglesia más estamos fallando. Cada joven va a vivir esta Jornada Mundial de la Juventud de acuerdo a su experiencia con Dios. Primero, la pregunta es si la han tenido, si es una experiencia real de encuentro personal con un Cristo vivo, con Jesucristo, con este Dios hombre maravilloso que efectivamente, como muchas veces lo recalca el Papa Francisco, los santos, la Iglesia, los evangelios, es un Dios de amor, efectivamente, es un Dios que nos ama profundamente, intensamente. La pregunta que me hago es si de este 1,5 millones que se calcula aproximadamente, tal vez un poquito más, un poco menos, ¿cuántos de estos jóvenes han tenido una experiencia real de encuentro con la persona de Jesucristo? No con ideologías, no con moralismo, no con historia, no con un Dios de legalismo, de mandamientos, sino con una persona viva, porque de acuerdo a esa experiencia personal con Jesucristo, va a ser el impacto de la juventud en general, peruana, limeña, de nuestros departamentos, de nuestra diócesis, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, en la evangelización, como agentes de evangelización. Va a depender mucho de esta experiencia fundante en su vida, de esta experiencia personal de Jesucristo o con Jesucristo, para que impacten como agentes de evangelización. Y creo, vuelvo a repetir, que es uno de los elementos en los que estamos fallando, como iglesia en general. Creo que no nos estamos preocupando ni enfocando con claridad y con esfuerzo real en darles a los jóvenes la oportunidad de tener una experiencia de Dios,
creo que nuestras experiencias pastorales, litúrgicas, sacramentales, de dirección espiritual, de santidad, de oración, no están pasando de manera importante o no están basándose de manera importante en una experiencia personal de los jóvenes con Jesucristo. Estamos suponiendo muchas cosas, estamos presuponiendo muchas cosas, estamos presuponiendo que un joven, porque participa ya hace 8 años en la parroquia o porque está en un colegio católico, ya ha tenido una experiencia de Dios, y luego nos chocamos con la realidad. Nos enfrentamos a realidades muy duras a lo largo de nuestra experiencia pastoral como profesores, como directores, como párrocos, como sacerdotes, como religiosas, como agentes pastorales involucrados en la formación y en la educación de la juventud en la fe. Nos damos cuenta que la experiencia de los jóvenes de Dios es una experiencia muy fofa, de muy poca profundidad. Tanto es así que al primer ventarrón digamos, de ideologías o de opiniones diversas, los jóvenes tiemblan y muchos, digamos, se desarraigan de esta experiencia de Dios y comienzan a vivir experiencias nuevas, ¿no? Estamos siendo invadidos por ejemplo, experiencias de fe no católicas, muchas experiencias por ejemplo, orientales, y vemos claramente cuántos jóvenes van comenzando a dirigirse en esas experiencias porque no tienen una experiencia fundante de Dios que les ha marcado la vida, que ha dicho hay un antes y hay un después de mi vida. Creo que esa es una primera mirada que debemos de tener como educadores, como pastores, como evangelizadores católicos. Si queremos que nuestros jóvenes sean agentes evangelizadores, tenemos que ayudarlos radicalmente y profundamente a tener una experiencia de Dios. Y eso pasa por compartir nuestra propia experiencia. Entonces la pregunta es si nosotros, como sacerdotes, como párrocos, como religiosas, como educadores, como profesores, como directores, tenemos una experiencia de Dios. Y eso pasa por preguntarnos si nosotros estamos dando un testimonio real, verdadero, de tener en nuestra vida y de vivir en nuestra vida una experiencia de Dios. Esa es una pregunta y un cuestionamiento que nos tenemos que hacer. No sé si hay algún sacerdote, alguna religiosa, alguien que acompaña parroquias. A mí me ha pasado, yo soy 15 años ya párroco en esta parroquia en Tablada del Lurín, en Santa María, y me he llevado sorpresas muy ingratas de, por ejemplo, jóvenes que eran catequistas, que han vivido muchos años la catequesis y que de pronto desaparecen de un día para otro y de pronto aparecen en una relación de convivencia porque van a tener un hijo, por ejemplo. La pregunta que yo siempre me hago es hasta qué punto la experiencia que tuvieron de Dios y que ellos compartían con otros jóvenes realmente era una experiencia profunda de Dios. Realmente hay una experiencia profunda de este encuentro personal con Jesucristo, que es una experiencia de amor, que es una experiencia de misericordia, pero también que es una experiencia de exigencia cristiana, que es una experiencia de exigencia en la fe. Entonces, es una pregunta que yo me hago. Una de las cosas que tal vez, bueno, yo hablo y comparto con ustedes lo que desde mi perspectiva de educador, párroco y catequista, porque el párroco es el primer encargado de la evangelización y de la catequesis, el primer responsable de la catequesis en sus parroquias, o debe ser así. Comparto algo desde la JMJ, ya Christopher nos ha planteado este tema desde esta experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud, algo que para muchos puede ser muy interesante, muy original, muy abierto. Fue la experiencia que tuvimos, por ejemplo, el último día, ¿no? Estuvimos en la vigilia desde las 10 de la mañana con 35, 38 grados de temperatura, ubicando nuestra zona. Gracias a Dios a nuestro grupo le tocó muy cerca al mar, entonces recibimos la brisa de marina, pero hacía mucho calor. La experiencia de la noche, de la vigilia, muy profunda, y de pronto en la mañana muchos ya nos habíamos despertado, nos habíamos levantado,
estábamos rezando el rosario, en nuestro caso un grupo de jóvenes de Ucrania, jóvenes de Colombia, jóvenes argentinos, jóvenes españoles, nosotros peruanos y de alguna otra nacionalidad, en diferentes idiomas, con cantos de cada uno de nuestra zona, y de pronto comienza esta música electrónica que nos sacó a todos del lugar en el que estábamos. Y bromas iban, bromas venían, bromas de todo calibre, de mucha gente alrededor, de muchos jóvenes alrededor, sobre esta experiencia. ¿A dónde va este comentario? Yo creo que muchas veces, como educadores, que queremos ayudar a los jóvenes y que queremos pedirles a ellos que sean agentes de evangelización, creo que partimos de una base equivocada. Dudamos de la capacidad de la juventud actual de tener experiencias profundas de silencio, de oración, de Dios. Somos bastante incrédulos en pensar que los jóvenes pueden vivir experiencias profundas de Dios y queremos llenar su experiencia de Dios de ruidos, de bullas, de músicas, de experiencias, porque tenemos miedo que estos jóvenes se aburran, se alejen, no se integren, no participen. El otro día leí algo bien interesante que decía que nos vamos dando cuenta cómo las comunidades cristianas van alejándose de la fe cuando la liturgia se convierte en una fiesta, ¿no? Cuando la pastoral se convierte en entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Nos hemos dedicado en la pastoral, todo es dinámica, dinámica, dinámica. Esa es la pastoral, en eso se ha convertido la pastoral. Cuando la dirección espiritual se convierte en psicoterapia, en coaching, ¿no? El coaching ontológico que está tan de moda. Cuando la santidad se transforma en ética y cuando la oración se convierte en el consumo de experiencias sentimentales. Yo creo que una crítica que podemos hacer, que podemos hacernos y que nos puede ayudar a mejorar en nuestra función, en nuestra responsabilidad como pastores, como educadores, como acompañantes de jóvenes, para que ellos se conviertan en agentes de la evangelización, es esta: creer firmemente que es posible que los jóvenes dentro de la Iglesia Católica puedan tener experiencias místicas, experiencias espirituales, experiencias fundantes de encuentro personal con Jesucristo, sin acudir a las fiestas litúrgicas, en el mal sentido de la palabra, porque la liturgia es una fiesta, pero me refiero a cuando queremos convertir la liturgia en una fiesta, sin acudir al entretenimiento en la pastoral, sin acudir exclusivamente y únicamente a la psicoterapia en el discernimiento espiritual, a la ética en vez de la santidad, al consumo de experiencias sentimentales, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado a los mismos jóvenes catequistas decir en el retiro de confirmación, si los jóvenes no lloran, entonces no ha habido retiro? Es una forma de expresar lo que estoy diciendo. Tenemos que creernos que es posible que los jóvenes puedan tener experiencias espirituales profundas, fundantes, místicas, de encuentro con Jesucristo desde la oración profunda, desde el silencio, desde la liturgia bien vivida, no convertida en un circo, desde la pastoral como no basada en muchas actividades, sino desde la pastoral como experiencia de ser pastoreados y de pastorear a otros. Tenemos que creernos que eso es posible, porque creo que el problema radica en que los educadores ya no nos creemos y siempre hacemos la comparación y decimos, en mi época era diferente, es una generación diferente. Efectivamente, tiene matices diferentes, pero ese es un trabajo nuestro, un trabajo que tenemos que hacer nosotros para encontrar
que en medio de estos matices diferentes podemos ayudarlos también a tener esta experiencia de Dios profunda. Creo que tenemos duda de que los jóvenes puedan tener una experiencia. Entonces estamos valorándolos poco, estamos exigiéndoles poco, estamos ofreciéndoles poco. Muchos jóvenes hablan de experiencias o de maestros de misticismo no católicos, cuando en la Iglesia Católica tenemos maestros de espiritualidad extraordinarios, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús o Santa Teresita del Niño Jesús, el Padre Pío, San Rafael Arnaiz, es decir, maestros de espiritualidad que pueden llevar a los jóvenes experiencias profundas de Dios y no se los mostramos porque tenemos miedo o porque vemos que los jóvenes van acudiendo a otro tipo de experiencias porque no tienen un camino bien establecido y nosotros mismos no se lo enseñamos, o estos gurús de espiritualidad, entre los cuales tal vez incluso hay algún sacerdote o alguna religiosa que les enseñen caminos de meditación que no son los caminos que la Iglesia ha enseñado toda la vida y que los desvían del camino verdadero del encuentro personal con Dios y que los convierte en un misticismo como una experiencia de trabajo personal separado de Dios, cuando efectivamente en la espiritualidad católica existe la ascética y la mística, tiene que haber un esfuerzo personal, pero está la mística que es la gracia y nos olvidamos de transmitirles esa gracia, nos olvidamos de enseñarles que es posible esto. Entonces, esta es una primera mirada que yo tengo de esta experiencia de los jóvenes en la JMJ y los jóvenes para y en la evangelización. Una cosa positiva que yo he visto en la Jornada Mundial de la Juventud y que ayuda es que en medio de las quejas y los reclamos y el cansancio, se presenta la Jornada Mundial de la Juventud como una experiencia de esfuerzo y sacrificio, contrario totalmente a lo que el mundo y nosotros mismos dentro de nuestras parroquias o nuestras pastorales escolares, universitarias, estamos compartiendo. Es decir, el facilismo que el mundo vive, el hedonismo que el mundo vive, la ley del menor esfuerzo que el mundo vive y que estamos trasladando muchas veces a nuestras comunidades parroquiales, a nuestras comunidades eclesiales, a nuestros colegios, a nuestras universidades, a nuestros espacios de evangelización, en la Jornada Mundial de la Juventud se vive con mucha intensidad. ¿Por qué? Se camina mucho, se come mal, se duerme peor y se suda muchísimo. Cosa que va contra todo lo que el mundo enseña. Contra todo lo que el mundo, incluso la Iglesia, está enseñando. En la Jornada Mundial de la Juventud algo rescatable es esto, por ejemplo, ¿no? El esfuerzo, a pesar de que muchas veces nos quieren hacer las cosas mucho más fáciles, la realidad es que 1,5 millones de personas en una ciudad tan pequeña como Lisboa nos obligaba a caminar mucho, a sudar mucho, a cansarnos mucho, a esperar mucho, a estar bajo el sol, a dormir mal en el piso, a tener 4 duchas o 3 duchas para 80 hombres, que teníamos poco tiempo para bañarnos. Esta experiencia mirada desde la fe, por ejemplo, es una experiencia positiva. Y es increíble cómo hay una diferencia enorme, ¿no? Entre nuestros jóvenes latinoamericanos que de repente están más acostumbrados a esto que los jóvenes de la parte norte del mundo, el norte del mundo, ¿no? El mundo, entre comillas, desarrollado, ¿no? Es completamente diferente la experiencia entre un grupo y otro. Un segundo tema importantísimo que tiene que ver con el primero, pero que tiene que ver también con nuestro trabajo, es el tema de la formación. Nuestra juventud, nuestros jóvenes, incluso los que trabajan en parroquia muchos años, mucho tiempo, tienen una formación teológica, catequética, pastoral, sacramental, litúrgica, muy pobre. Muy pobre, muy pobre. Ellos no se cuestionan ver a un sacerdote celebrar la misa en short y con una estola, por ejemplo. Perdónenme, no conozco, salvo Christopher, de repente alguno lo conozco porque nos hemos encontrado, nos hemos visto en algún encuentro o en algún lugar, pero no los conozco personalmente y espero yo no juzgo, estoy haciendo una
observación lo más objetiva que pueda, ¿no? O no se cuestionan, por ejemplo, que habiendo 30 sacerdotes que celebran la misa en una misa de un grupo propio, pequeño, relativamente pequeño, los 30 sacerdotes no sean los que den la comunión, sino que le den el copón, entre comillas, porque tampoco era un copón, era un tazón de plástico donde estaban las hostias consagradas, a un laico para que dé la comunión cuando el ministro ordinario de la comunión es el sacerdote. Somos los ministros ordinarios de la comunión, nos toca a nosotros, y habíamos suficientes para atender a los 200 o 300 jóvenes que estaban compartiendo la Eucaristía. Entonces, ¿a dónde voy yo? Más allá de una crítica caritativa y honesta a este grupo en el que participamos de la misa como Iglesia Latinoamericana, es que los jóvenes tienen una formación mayoritariamente tan pobre que no se cuestionan nada de esto, no se preguntan nada de esto. Escuchan hablar al Papa Francisco, a quien yo respeto, quiero y valoro mucho el esfuerzo de un hombre tan anciano que haya ido a la Jornada Mundial de la Juventud, con el esfuerzo que esto significa para su salud y con todo lo que significa, pero no se cuestionan estos mensajes que a veces no son completos y que dejan en el aire situaciones importantes que los jóvenes deben de tener completas por la poca formación que tienen, salvo algunos pocos que se acercan y te dicen y te preguntan, padre, esto no le falta algo, me ha sonado algo que no está del todo completo. Por ejemplo, cuando el Papa dice, todos somos hijos de Dios. Cuando no es verdad, no todos somos hijos de Dios. Solamente somos hijos de Dios los bautizados. Los que no están bautizados son criaturas de Dios. Dios nos ama como somos. Es verdad que Dios nos ama como somos, pero Dios tiene un sueño sobre nosotros que muchas veces disiente del cómo somos. Dios no me va a dar más ni menos porque yo soy mejor o peor, pero sí efectivamente Dios tiene un sueño sobre mi vida que a veces discrepa con la vida como la estoy viviendo. Entonces, cuando un joven escucha, Dios te ama como eres, no lo estás invitando a la conversión porque le estás diciendo, ya está, no hay problema, no hay nada que cambiar, todo está perfecto, todo está bien, Dios te ama como eres. Muchos jóvenes lo han entendido así y desde mi perspectiva como sacerdote católico y en contra de lo que se llama papolatría, es decir, que no todo lo que dice el Papa es verdad revelada, sino que puede ser enseñanza, catequesis, etcétera, pero puede también equivocarse o necesitar el complemento de los pastores que estamos al pie del cañón junto a los jóvenes. Desde esa mirada hay que completar esta información. Entonces, la formación de nuestros jóvenes es a veces tan frágil, tan pobre, por culpa nuestra, por responsabilidad nuestra, porque por número nos asustamos cuando en la confirmación hay 20 jóvenes. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tan pocos? ¿Por qué no son 100, 150, 180? Yo recuerdo claramente un sacerdote en nuestra diócesis, que ya no está, un sacerdote español joven, que decía, se jactaba de decir que tenía el 100% de perseverancia en su confirmación. Y entonces todo el mundo se queda sorprendido porque eso es algo sumamente extraño. Y él decía, lo que pasa es que en mi confirmación hay 5 jóvenes. Claro, si un sacerdote acompaña el año completo de confirmación a 5 jóvenes en todas las charlas, en el acompañamiento espiritual, en la confesión y en la Eucaristía, es muy probable que su perseverancia sea completa, ¿no? Pero nos preocupamos a veces por el número en vez de por la calidad, o la calidad de nuestro mensaje, o la calidad de nuestros catequistas, o la formación de nuestros catequistas, o nuestra misma formación, y lamentablemente, y lo digo sin verle la cara a nadie, desde mi lugar, desde aquí, con muchísima humildad, con muchísima sinceridad, con muchísima transparencia, creo que en la Iglesia se han infiltrado ideologías que no nos están permitiendo ver con claridad que la enseñanza cierta de la Iglesia es para ser administrada, ¿no? La Iglesia no es dueña de la verdad revelada por Jesucristo. La Iglesia no es dueña, la Iglesia es administradora. Y sacerdotes, religiosas, laicos, profesores, educadores, profesores de educación católica, directores de colegios religiosos, no pueden, no tienen derecho, están cometiendo un pecado gravísimo cuando quieren manipular la verdad por ideologías que están entrando con fuerza, lamentablemente, a la Iglesia también, y que la están manipulando, es la verdad,
para adecuarla a los tiempos modernos y para querer pensar que de esa manera vamos a captar más jóvenes. Y no es así. Creo que pasa precisamente lo contrario. Creo que pasa precisamente lo contrario, ¿no? Otro tema importante, junto con el tema formativo, para ayudar a que los jóvenes sean parte importante de este proceso de evangelización, de esta nueva evangelización a la cual nos ha invitado la Iglesia, es el tema del respeto altísimo y que creo que debemos de educar más a nuestros jóvenes, el respeto altísimo a Jesucristo. Creo que si vamos a celebrar una Eucaristía, no nos debemos de preparar con música electrónica que en vez de una preparación para la Eucaristía parecía un rave, un concierto de música electrónica y una fiesta de música electrónica. De hecho, muchos jóvenes se pusieron a bailar música electrónica y los comentarios pasaban desde vamos a bailar música electrónica o esto es lo que hemos bailado anoche en la discoteca, hasta si en el kit de alimentos nos iban a dar una pastilla de éxtasis. Puede sonar a broma, puede sonar muy grosero, muy fuerte, pero esos son los comentarios que hemos escuchado, los que hemos estado aquel sábado en la noche, aquel sábado en la madrugada, en la mañana, cuando nos despertábamos en la vigilia de la JMJ. Tal vez de broma, tal vez en serio, tal vez en la mente de los jóvenes pasan muchas cosas. El respeto altísimo por Jesucristo. Creo que se ha perdido. Creo que los educadores mismos, como no tenemos la experiencia de Dios, probablemente, como no estamos bien formados, probablemente, como no lo enseñamos, probablemente, como no lo vivimos, probablemente tampoco lo enseñamos. Con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra palabra, con nuestro ejemplo. Sí, Jesús es mi amigo, pero es mi Dios. Sí, Jesús es mi amigo, pero no es mi pata, no es mi chochera, no es mi compa, no es mi... No, Jesús es mi Dios, es mi Señor. Y a los jóvenes les gusta la exigencia, reclaman exigencia, piden exigencia, aman la exigencia. A los jóvenes las cosas light, ligeras, les gusta en el momento, pero después las desechan muy fácilmente. Entonces, si les presentamos a los jóvenes un Jesucristo light, van a vivirlo de esa manera y van a enseñarlo de esa manera. Entonces, la evangelización de parte de ellos, que son agentes, que podrían ser agentes de evangelización muy potentes, muy poderosos, porque un joven atrae a otro joven. No se trata de que un sacerdote, un religioso, un profesor de 40 años se vuelva un joven de 17 años para atraer a jóvenes, a Dios, a Jesucristo, a la iglesia. De eso no se trata, porque a veces lo que hacemos es hacer el payaso. En vez de ser agentes de evangelización para educar a los jóvenes a acercarse a Jesucristo, los jóvenes nos tratan como su pata, su chochera, pero en el fondo nos sienten un payasito porque se dan cuenta que no coincide nuestra edad, nuestra vivencia, con lo que les estamos enseñando, con lo que estamos o cómo estamos actuando. Y no nos damos cuenta que eso, en vez de acercarlos, muchas veces los puede alejar. Entonces, qué importante es que para que un joven viva como un evangelizador, conocer, amar y respetar profundamente a Jesucristo, a la Virgen María, a los santos, a la Iglesia Católica como su madre, imperfecta como es, perfecta porque la cabeza es perfecta, es santa, pero imperfecta porque el cuerpo, que somos nosotros, somos imperfectos. Pero amarla profundamente, sin desdeñarla, sin burlarse de ella, sin hacer chistes al respecto. A veces nosotros mismos caemos en eso y hacemos chistes al respecto de la iglesia, los santos, no sé, cualquier tema, y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es ridiculizando a Jesucristo y alejando a los jóvenes de Jesucristo, porque ya no lo ven como su Dios y su Señor, sino como un chochera con el cual pueden tratar como un pata cualquiera, ¿no? Como el flaco pelucón, como dice aquella canción, que a mí personalmente, aunque respeto al cantante, no me gusta mucho, lo pueden tratar de esa manera. Entonces pierden ese vínculo de respeto máximo a Jesucristo como su Dios, como su Salvador, como su Señor. Creo que ese es otro tema importante que debemos de evaluar los educadores como para ayudar a los jóvenes a que sean agentes de evangelización. Creo que como Iglesia Católica también estamos llamados a ser, como dice San Juan 23, la Iglesia debe ser hija de su tiempo, que no quiere decir
adecuarse a las ideologías o a la cultura o a la moda del momento. Quiere decir recoger las realidades temporales para que el evangelio entre en esas realidades temporales y las transforme. Eso es ser hijo de su tiempo. Eso es ser hijo de su tiempo. Ser hijo de su tiempo es no adecuarnos al mundo, sino meter el evangelio a las realidades temporales para evangelizarlo, para educarlo, para enseñarle el camino correcto. Y no está pasando eso. Estamos entrando al mundo para adecuarnos al mundo. Y eso está generando un problema enorme. Miremos Europa. Eso trató de hacer Europa mucho tiempo y no tiene jóvenes. ¿Qué movimientos en Europa o en Estados Unidos tienen fuerza? Los movimientos donde presentan una formación muy profunda y verdadera, donde se pone a Jesucristo como el centro de cualquier actividad cristiana, de cualquier actividad de iglesia, de cualquier actividad de fe. Nuestras actividades juveniles diocesanas se convierten en una serie de fiesta con entretenimiento y psicoterapia, insisto en esto. Y nos olvidamos que el centro de una actividad juvenil debe ser siempre la Eucaristía, que el centro de una actividad juvenil debe estar acompañada de sacerdotes que confiesan. Lamentablemente hay muy poca disposición de los sacerdotes para que acompañen, incluso en colegios católicos, a la confesión. Nuestras reuniones o celebraciones juveniles no debe faltar nunca un tema formativo profundo, real, que llegue al corazón de los jóvenes. Creo que ese es el camino al cual Dios nos está llamando para ayudar a los jóvenes a que sean agentes de evangelización. Creo que no todo está perdido. Creo que ver 1,5 millones de jóvenes caminando por las calles de Lisboa, rezando el rosario, alabando a Dios. Nos encontrábamos cuando estuvimos de paso por Madrid. Estábamos en Madrid, España, que es un país totalmente alejado de Dios y anticlerical. Además, en la plaza principal, en la plaza mayor, veías a jóvenes alabando a Jesucristo y cantando a Jesucristo, bailando en plena plaza mayor o en la Plaza del Sol, donde está el Punto Cero, etcétera, bailando y alabando a Jesucristo. Son experiencias importantes, pero me parece importante que no debe quedar en experiencias sentimentales, sino experiencias radicales y que ayuden a los jóvenes a tener una experiencia fundante de Dios que los ayuden a ser realmente agentes de evangelización, porque los que van a traer a otros jóvenes son los jóvenes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Padre Omar, por compartir con nosotros este tema tan interesante. Fiel a su estilo, usted, Padre, no claro, directo. Sí, entonces definitivamente es enriquecedor y nos ayuda en muchos aspectos. Bien, Padre, tenemos algunas preguntas que nos han compartido. Con mucho gusto. La primera pregunta dice, esto de la sinodalidad, caminar juntos, dice, algunos sacerdotes faltan a la apertura en la pastoral, no se suman a los profesores y catequistas que tienen la buena intención en la evangelización. Sí, a ver, efectivamente, yo en mi formación escuché a un formador santo que todavía está vivo, tiene 83 años, un capuchino, que nos decía siempre que el problema de la iglesia no es un problema de rebaño, de ovejas, sino que es un problema de pastores. Entonces hay dos formas en que los pastores no nos sumamos al camino sinodal. Una es simplemente no siendo parte, no participando, es decir, dejando a los profesores con la frase que he escuchado muchas veces y que a veces yo mismo reconozco que le he aplicado, que es el tiempo de los laicos. Entonces son los laicos los que tienen que trabajar, los que tienen que actuar. Y la otra es oponiéndose también por ideologías dentro de la iglesia al camino sinodal, por temores fundados o infundados a que se le quite lugar al pastor. Una verdadera sinodalidad le da su lugar a cada uno. Es decir, el pastor es pastor y seguirá siendo pastor. A mí me encanta la frase del Papa Francisco, tener olor de oveja, pero el pastor no puede dejar de oler a pastor, porque si no estamos perdidos, sino ¿quién guía el rebaño? Entonces el pastor no puede dejar de tener olor a pastor y, sumar el olor de oveja porque está con el rebaño.
Entonces, cada uno tiene un lugar y un pastor no puede tener miedo de la sinodalidad del camino sinodal pensando que le van a quitar su lugar. Hay lugares en los que nadie va a poder reemplazar nunca a un pastor. Por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía, de los sacramentos en general. Es cierto, hay pueblo de la sierra donde las personas que no son sacerdotes, laicos, religiosas, que pertenecen al pueblo fiel, celebran algunos sacramentos como por ejemplo el bautizo, ¿no? Pueden hacerlo con permiso del párroco, del obispo, etcétera, se hace. Pero hay lugares en que los laicos no pueden reemplazar al pastor y a veces los pastores, por nuestra formación clerical, porque debemos reconocer que tenemos una formación clerical, lamentablemente, y que también tenemos que hacer una conversión pastoral, no queremos participar del proceso sinodal porque tenemos miedo que nos quiten nuestro lugar, nuestro sitio. Y a veces eso ha acompañado con que no, termino la frase porque me va para mí mismo, no hablo de otros, hablo de mí, bueno, hablo de la iglesia y los pastores en general, que nos quiten nuestro sitio privilegiado, ¿no? De un lugar privilegiado, de privilegio dentro de la iglesia. Entonces, laicos, toquen la puerta de sus pastores, pídanles, reclámenles, exíjanles, profesores, exijan, reclamen, pidan. Como dice la palabra, toquen y se les abrirá. De repente el pastor no va a abrir porque ya pues tiene que abrir porque es un pastor y reconoce su misión de pastor, sino como dice el Evangelio, por cansancio y hartazgo. Ya tanto me fastidian que voy a abrir la puerta. Voy a tener que participar. Tanto me fastidian que voy a tener que participar. Pero entiendan que cada uno tiene una misión en la iglesia de acuerdo al ministerio. Todos compartimos el sacerdocio bautismal de los fieles, pero el sacerdocio ministerial los tenemos los que hemos sido ordenados sacerdotes a través del obispo, a través de un sacramento, y tenemos un ministerio particular que es el del pastoreo, aunque también son pastores las religiosas, los padres de familia, desde su lugar y desde su ministerio también lo son. Sin embargo, el pastoreo propiamente. Entonces, el rebaño tiene que caminar juntos, encabezados por el pastor, no delante, no detrás, juntos, cada uno cumpliendo un ministerio y un servicio. Y hay que tratar de ayudar a los pastores a no tener miedo a que les vayan a quitar o a robar su lugar en este camino sinodal que es tan importante seguir haciendo, porque necesitamos hacer un camino sinodal. Muy bien, muchas gracias, padre. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando en la institución educativa, hay padres de familia que son católicos de nombre y cuando invitamos a sus hijos a ir a misa, los domingos nos dicen que sus hijos no tienen tiempo? Mira, yo creo que eso tiene que ver, en primer lugar, con que el colegio tiene que tener una identidad tan clara, con unas normas puestas tan claras, que este no debería ser un problema. Y yo creo que el problema está en que muchas veces los colegios que se dicen católicos, la identidad no la tienen tan clara y las exigencias no las ponen sobre la mesa con tanta claridad por miedo a perder alumnado. Hay que poner las normas claras. Entonces, ¿qué cosa pasa? Muchas veces, efectivamente, los hijos dicen que no tienen tiempo. Entonces, inteligencia pastoral. No pueden ir a misa el domingo, perfecto. Entonces, que en el colegio hay una misa el viernes, el sábado, el martes, el jueves, en donde el sacerdote hable del Evangelio del domingo. Pero sí creo que es importantísimo que los colegios católicos tengan una identidad tan clara que no haya necesidad de obligar a alguien a ir a misa, sino que nazca de esta propia identidad. Y esto viene también de un trabajo del colegio con los padres. También es importante trabajar con ellos, ¿no? Es diferente a los que se enfrentan a colegios estatales donde no es obligatorio, etcétera, etcétera. Pero un colegio con identidad católica, de nombre católico, no debería tener esos problemas si se ponen las cartas sobre la mesa desde el inicio. Vengo a matricular a mi hijo, recuerda, este es un colegio católico, hay normas claras de convivencia, hay normas de respeto a la fe. No, yo soy evangélico, entonces búscate otro colegio donde puedas vivir tu fe, porque aquí vamos a vivir la fe católica y no es opcional. No es opcional. Los padres, digamos, hay momentos en que los padres
hacen lo que creen que es mejor para sus hijos hasta que sus hijos tomen las decisiones que puedan tomar, que quieran tomar cuando son mayores de edad, aunque ni siquiera se están preparados, pero mientras estén bajo su responsabilidad, tienen la obligación de educarlos y enseñarlos en lo que ellos creen que es lo mejor. Y si los han matriculado en un colegio católico es porque creen que es lo mejor para ellos. Y deben de exigir el colegio con tanta claridad esto, que no haya ni la menor duda de que esto es parte de su formación dentro de la estructura del colegio. Muy bien, muchas gracias, padre. Una pregunta más. De todos los aspectos que nos ha mencionado sobre los jóvenes, ¿cuál cree que es el más destacado, el central, el que usted reforzaría más? Ayudarlos a tener una experiencia fundante en su vida con Jesucristo. Ese es el secreto. Tú a un joven le das la oportunidad, le abres las puertas, porque el que tiene la experiencia es personal, comunitaria, pero es personal y nadie la puede hacer por otro. Yo no puedo tener una experiencia por otro joven. Cada uno la tiene que tener por sí mismo. Lo ayudas, le das las herramientas, los espacios, en el colegio, en la parroquia, en donde estés, a tener una experiencia fundante con Jesucristo y no lo pierdes más. Aunque no participe en un grupo parroquial, aunque no participe en la vida eclesial, parroquial abiertamente, no lo pierdes más. Este joven va a ir a misa porque ha tenido una experiencia con Jesucristo, va a marcar su vida, su familia, cuando crezca con esta experiencia con Jesucristo. Y muchos, de repente, algunos que conozco, Christopher, que lo conozco, sabe eso. O sea, su experiencia con Dios ha sido tan intensa, tan profunda, tan fuerte, que lo ha marcado para el resto de su vida. Entonces ya no es de fuera para adentro, sino es de adentro para afuera, ya no es una imposición. Hay que ayudar a los jóvenes de diferente manera, con creatividad, con inteligencia, desde la oración personal, para poder tener herramientas, y desde todas las herramientas que la ciencia y la cultura y la experiencia humana nos dan, para ayudarlos a tener una experiencia fundante que marque su vida para siempre y no los aleje nunca de Dios, que no es una experiencia moralista, que no es una experiencia de los 10 mandamientos, aunque deben de estar las dos cosas de fondo, es una experiencia de un encuentro personal con un Cristo vivo que los ayuda a encontrarse consigo mismo y a descubrir qué es lo que tienen en su vida y qué cosa tienen que mejorar y cómo tienen que vivir el resto de su vida. Muy bien, muchísimas gracias, padre Omar, totalmente de acuerdo. Y bueno, gracias nuevamente por compartir con nosotros sus conocimientos, experiencias, sus vivencias, por ser claro y directo también. Definitivamente eso también nos ayuda a reflexionar, a pensar en esta pastoral educativa dentro de las instituciones educativas, incluso también en las parroquias, que definitivamente requiere una respuesta ante el contexto, las circunstancias que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias, padre. Y bueno, le invitamos, por favor, a que nos pueda ayudar con una pequeña oración y la bendición final. Claro que sí, claro que sí. Señor Jesucristo, esta tarde te damos gracias porque nos permites estar juntos en tu presencia. Esta semana, ayer en el Evangelio nos decías que donde 2 o más estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú, así que estás tú en medio de nosotros. Ayúdanos a dar testimonio de tu amor, de tu alegría, de la verdad, de tu exigencia, a todos los jóvenes que tú pones bajo nuestra responsabilidad como pastores y educadores. Ayúdanos a hacer un testimonio vivo de haber tenido y de tener un encuentro y un contacto y una relación actual, permanente, profunda, real contigo. Que los jóvenes al vernos a nosotros te descubran a ti, al hablar con nosotros te escuchen a ti, al estar cerca a nosotros te vean a ti. Ayúdanos a ser instrumentos de evangelización y ayúdanos a ser canales para que estos jóvenes se encuentren contigo y tengan una experiencia profunda de tu amor, de tu alegría y de tu exigencia. Todo esto te lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y su bendición, padre, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga, los proteja, los defienda, los guarde, les muestre su rostro, les conceda la salud, la alegría, mucho amor y la paz, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.
Muchísimas gracias nuevamente, Padre Omar, por haber estado con nosotros esta tarde, compartiendo este tema, los jóvenes en la evangelización. Recordar a todos los que nos han acompañado en esta transmisión que vamos a tener en este mes de agosto un nuevo webinar pastoral acerca de Santa Rosa, modelo de servicio, el día lunes 28, ¿sí? Así que desde ya los invitamos a participar en este 7º webinar, ¿no?, de este año 2023, ¿sí? Muchas gracias a todos los que han participado, a los que han formulado sus preguntas. Gracias por seguirnos en esta transmisión. Y con nosotros será hasta una nueva oportunidad, hasta el 28 de agosto, ¿sí? Y nuevamente, muchísimas gracias, Padre Omar. Buenas tardes. Bendiciones. Buenas tardes. Dios los bendiga. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito.